Bien, buenas tardes. Ya vamos a trabajar el tema de hoy que es eh, el papel de la depreciación en la evaluación de los proyectos. A veces pensamos que un tema como este no podría afectar en la decisión de, de un proyecto, pero la verdad que sí, lo vamos a ver a nivel del formato del ejercicio que vamos a desarrollar, cómo incide esta situación de la depreciación. Em, Acá lo que tenemos que tener claro es lo que sucede con la depreciación en un proyecto, porque realmente no es un flujo de efectivo negativo, aunque sí es un costo o un gasto desembolsable. Nosotros lo operamos como gasto primero y después lo vamos a sumar porque realmente sí es un gasto, así lo aprendimos en contabilidad. Entonces dice, ¿por qué tomarla en consideración? Porque es importante en el análisis y la evaluación de proyectos. Si solo interesan los flujos de efectivo, si en los proyectos vemos que al final lo que necesitamos determinar es los flujos de efectivo para evaluar estos a través de los métodos que hemos visto, el periodo de recuperación, el valor presente neto o la tasa interna de retorno. Pero dice aquí la respuesta sería que el gasto por depreciación es deducible para efectos de impuesto que son un gasto desembolsable. Entonces esa es una de las situaciones por las cuales nos funciona también la depreciación al ser un gasto, nos ayuda a que sea deducible de impuestos y por consiguiente pagar menos impuestos. Pero eh, nos dice aquí que al momento en que se deduce la depreciación que no es desembolsable, disminuye la renta imponible. Entonces, acá los impuestos se calculan sobre una renta imponible que para nuestro caso normalmente en los estados financieros es después de calcular la ganancia operativa y restar otros gastos e intereses, ahí es donde ya nos queda la parte como renta imponible. Y ahí nos dice el gasto por impuesto, lo cual no es otra cosa que un ahorro en el pago de estos, o sea, de los impuestos. Nos sirve, como les decía anteriormente, para poder pagar menos impuestos, siempre y cuando, ojo con eso, tengamos ganancia. Cuando no tenemos ganancias, no nos corresponde pagar impuestos. Por eso el nombre es impuesto sobre la renta. Una renta es aquello que obtuvimos como una utilidad de la actividad que estamos realizando. Entonces dice que no habría ese ahorro de impuestos, sino que si no existiera ese proyecto que se está depreciando, gracias al cual aumentan los gastos deducibles que no implican desembolso y nos ayudan, como dice acá, a reducir el pago de impuestos. A ese efecto se le conoce como escudo fiscal. Es ese efecto de utilizar estos gastos para pagar una menor cantidad de impuestos de manera lícita, por supuesto. En cuanto a depreciación, normalmente nosotros hemos conocido los de línea recta, que es un porcentaje, y hay otros métodos de depreciación acelerada que los vamos a ver en otro tema posterior. Acá de momento solo vamos a analizar los de línea recta. Existen proyectos, dice, que pierden atractivos y son depreciados por el método de línea recta, pero lo conservan si se utiliza la depreciación acelerada, ya que no vale lo mismo un quetzal el primer año del proyecto que en el cuarto año. Sí, eso es lo que hemos estado viendo con evaluar el dinero a través del tiempo, que realmente nos ha funcionado o nos funcionará siempre tener de manera más rápida los
los retornos, los flujos netos de efectivo. Cuanto más rápido los tengamos para los proyectos va a ser mejor. Entonces eso es lo que vamos a evaluar, y el caso práctico que vamos a desarrollar es el siguiente planteamiento: que se va a comprar una maquinaria evaluada en 500,000, la cual se deprecia por el método de línea recta. Para el funcionamiento del proyecto se tienen proyectadas ventas en efectivo por 200,000. Va a ser una constante esos 200,000 para efectos de explicar y no complicar tanto la explicación. Costos y gastos en efectivo también por 50,000 anuales durante 5 años. Vamos a trabajar bajo esta premisa de que todo es ventas en efectivo y gastos en efectivo. Evaluar el proyecto efectuando 3 escenarios, considerando para ello depreciar la maquinaria al 20, al 15 y al 10%. Para calcular el valor presente neto, considere una tasa de descuento del 20%. O sea, vamos a evaluar esos proyectos al 20% y vamos a determinar qué resultado tendríamos. Bien, para eso vamos a utilizar el formato que se les proporcionó. Vamos a hacer, como dice ahí, 3 escenarios donde tenemos las ventas en efectivo, costos y gastos que también son efectivos. Vamos a separar dentro de los costos y gastos la depreciación ahora. Después de restarle a las ventas estos costos, gastos y depreciación, vamos a obtener una ganancia. Luego esa ganancia le vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Nos va a quedar una ganancia después de impuesto, y luego le vamos a sumar este mismo valor de depreciación que tengamos acá, se suma para poder establecer el flujo neto de operación. Y vuelvo y repito con la explicación: es un gasto, por eso lo colocamos acá, pero no es una salida de dinero, por lo tanto lo tenemos que sumar porque nosotros nos interesan los flujos netos de operación, que como ya hemos visto son los que nos sirven para evaluar los proyectos, si son rentables o no son rentables. Acá tenemos lo que ya hemos visto del periodo de recuperación, lo vamos a calcular también, y acá ya pasamos a otro escenario, misma estructura. Esto es igual, lo que va a cambiar es que acá vamos a depreciar esta maquinaria que cuesta 500,000, la vamos a depreciar al 10%. Y por último, lo mismo escenario, misma estructura, solo que acá vamos a depreciar al 15% para establecer flujos netos, hacer periodo de recuperación, y hasta acá abajo, pues cuando ya tengamos los flujos netos de efectivo, los vamos a colocar acá para depreciación al 20% y calcular el valor presente neto, y vamos a ver qué resultado nos da. Luego, cuando tengamos flujos netos por el escenario de depreciación al 10%, los flujos netos acá multiplicamos por los factores que ya están calculados al la tasa de descuento del 20%, calculamos valor presente neto, y de la misma manera cuando tengamos la depreciación al 15% vamos a calcular acá el valor presente neto, y ya teniendo los 3 resultados vamos a comparar si es cierto lo que decía anteriormente, que podría ser que por el método de depreciación que usemos, o en este caso por el porcentaje, pueda perder atractivo algún proyecto. De esta manera vamos a trabajar ya en la parte práctica entonces.